Hoy continuamos las disertaciones sobre el gran Platón y vamos a hacer sobre todo un tratamiento que tiene que ver con el tema de la religión. Pero empezamos primero con un punto que le antecede y es el referido a los enemigos de Platón. De esta manera les doy la bienvenida a Senda Filosófica, pidiéndoles que por favor se suscriban, le den like, comenten y compartan los videos. Y recordándoles como siempre que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Los enemigos de Platón. Los sofistas solían ser viajeros que deambulaban entre las ciudades que mejor podían acogerlos y remunerarlos. Por lo general, comparaban la diversidad de las leyes con la ecuanimidad de la naturaleza humana y aventuraban conclusiones de alarmante impiedad. Eran estudiosos de los mecanismos de la persuasión y el lenguaje, y muchas veces enseñaban a los ciudadanos de las comunidades igualitarias y discursivas a valerse por sí mismos en la esfera pública. Pero su memoria ha llegado hasta nosotros denigrada, pues contaron con el antagonismo formidable de Platón. Como maestro de prodigiosa sutileza, detestaba el naturalismo sonriente de Demócrito, aunque éste no era un sofista, al que prácticamente nunca menciona. Además, condenó con excelsa habilidad intelectual el relativismo humanista de los sofistas. Mientras que en la tesis que opone la naturaleza a la ley, los sofistas habían visto sin duda la raíz de una fraternidad humana y de una racionalización de la política, Platón, para desacreditarles, finge ver por su parte una justificación de la fuerza pura. Parecía así defender la justicia, mientras que defendía de hecho la ciudad tradicional, antiigualitaria, intolerante, belicosa y xenófoba. Platón debe a los sofistas mucho más de lo que habría estado dispuesto a reconocer. Los sofistas son representativos del clima cultural que se gestó en Atenas después del encumbramiento y del ascenso político y económico que marcó también el comienzo de su decadencia. Recordemos que Platón era idealista, universalista en su pensamiento. Los sofistas eran relativistas. Para Platón había una relación muy estrecha entre el lenguaje, la virtud, la educación, pero como todo en él prácticamente, al menos al inicio de su filosofía, había un rango de universalidad, de totalidad, vamos a decirlo de esta manera, en su visión de la relación hombre-mundo. Los sofistas eran lo contrario. De alguna manera, los sofistas quizá podrían parecer, vamos a decir, oportunistas, retóricos, elocuentes de oficio, y sobre todo que eran criticados por el hecho de que cobraban por su trabajo. Sócrates defendía el hecho de que él no cobraba como los sofistas. Platón no los quería definitivamente. Yo no voy a ampliar, demasiado este tema porque ya sobre los sofistas yo he hablado bastante. Acá, de hecho, voy a entrar en un punto que quizá me parece interesante a modo de síntesis,
que tiene que ver con las semejanzas entre el pensamiento de Platón y los sofistas y posteriormente las diferencias entre el pensamiento de Platón y los sofistas. En el tema de las semejanzas entre el pensamiento de Platón y los sofistas, eh, en cuanto a lo que es el interés por la educación, Platón creía que la educación era la clave para alcanzar la virtud y la felicidad. Los sofistas también creían en la importancia de la educación, pero la entendían como un medio para alcanzar el éxito en la vida pública. Tenía un valor como más instrumental para los sofistas. En cambio, Platón le daba un valor o una función mucho más trascendental, la educación como base para la virtud y la felicidad. Y la verdad es que la diferencia en la percepción es descomunal, diría yo. En cuanto a la importancia del lenguaje, Platón creía que el lenguaje era un instrumento fundamental para el pensamiento y la comunicación. Los sofistas también otorgaban gran importancia al lenguaje y lo consideraban una herramienta, pero para persuadir y manipular. Y ahí seguimos notando como vamos a decir, el encontronazo. ¿Ok? A pesar de que estamos hablando de semejanza, ¿no? Bueno, en cuanto a la retórica, Platón creía que la retórica era una herramienta importante para la comunicación y la persuasión. Los sofistas eran expertos en retórica y la enseñaban a sus alumnos como un medio para alcanzar el éxito en la vida pública. Aquí básicamente se trata de aquellos puntos en los que había semejanzas y coincidencia en términos de interés. Más allá de que la percepción en términos de utilidad, en términos de valor, no fuese la misma. Ahora, las diferencias entre el pensamiento de Platón y los sofistas en cuanto a la posición sobre la verdad, Platón creía en la existencia de una verdad objetiva y universal. Los sofistas son relativistas y creían que la verdad era relativa a cada individuo o cultura. Aquí sí vemos una contraposición total prácticamente, ¿no? En cuanto a la posición sobre la virtud, Platón creía que la virtud era una cualidad objetiva y universal. Los sofistas creían que la virtud era relativa a cada individuo o cultura. Sobre la posición sobre la justicia, Platón creía que la justicia era un valor objetivo y universal. Los sofistas creían que la justicia era relativa a cada individuo o cultura. Y en cuanto a la posición sobre la política, Platón creía en la existencia de un estado ideal gobernado por filósofos reyes. Los sofistas no creían en la existencia de un estado ideal y consideraban que el mejor gobierno era aquel que se adaptaba a las necesidades de cada pueblo. Entonces, claro, acá como generalidad, ¿qué podemos resumir? Pues que son posturas totalmente opuestas, partiendo del hecho de que Platón era un idealista y los sofistas eran totalmente relativistas. Eso nos dice que Platón era, expresado de otra forma, un objetivista y los sofistas eran subjetivistas. Entonces, en general, se puede decir que Platón y los sofistas compartían un interés por la educación, el lenguaje y la retórica. Sin embargo, su posición sobre la verdad, la virtud, la justicia y la política era muy diferente. Platón lo veía de una manera, andaba en una dirección. Los sofistas la veían de otra, andaban en una dirección totalmente diferente o por lo menos en muchos aspectos muy diferente a la posición de Platón. Entonces, se ha expuesto en disertaciones anteriores vamos a decir, este desencuentro permanente, entre Platón y los sofistas, ¿no? Y por supuesto, como suele ocurrir en los diálogos de Platón, mucho de este desacuerdo y de estos encontronazos en términos de diferencia de ideas
están expresados por boca de Sócrates. Entonces, yo voy a dejar hasta acá el tema de Platón y los sofistas porque, como dije, ya lo he tratado. Entonces, lo que quería era hacer así como una especie de síntesis, una síntesis, y ahí les queda el contenido gráfico en la diapositiva y los dos cuadros que resumen de manera muy sencilla las semejanzas y las diferencias entre el pensamiento de los sofistas y Platón. Ahora entro en un tema que tiene que ver con filosofía y religión. El ambiente de los diálogos platónicos, donde se mezclan la ligereza costumbrista con una tensión mental suprema, ha quedado ya para siempre en el imaginario como el clima natural de la filosofía. Pero, atención, quizá con iguales consecuencias negativas que positivas en el desarrollo posterior del pensamiento occidental. La figura de Platón, dice Sabater, me sirve para introducir dos cuestiones importantes referentes a lo que yo tengo por filosofía: su relación con la religión y con el humor. La filosofía se opone desde sus orígenes a las creencias religiosas tradicionales y busca explicaciones alternativas de corte naturalista a las leyendas sobrenaturales que versan sobre el origen y fundamentos de la realidad. Recordemos que se trataba justamente de eso, y si nos vamos un poquito atrás a la época de Homero, y de Hesíodo, y sobre todo de Homero como el recopilador de todos los contenidos que dieron como resultado estos dos grandes clásicos de la literatura universal, la Ilíada y la Odisea, en ese orden respectivamente. Homero nos deja muy claro en la Ilíada y en la Odisea que para el griego de esa época, y quizá para las demás culturas también, desde el punto de vista religioso, todo atendía a la decisión de una entidad y a un propósito determinado. Esa entidad era una divinidad que hacía que los seres humanos cumplieran su voluntad o actuaran según su voluntad. Entonces, todo se achacaba a los dioses. No había un concepto de causalidad como tal, causa-consecuencia en la época de Homero. Entonces, claro, la filosofía, y por eso se nos habla de Platón acá, cuando estamos estableciendo esa relación entre filosofía y religión. ¿Qué buscaba la filosofía? Romper con esa idea, decirnos, mire, tiene que haber una explicación que parta desde lo natural. Entonces empieza esa noción de orden, de lo causal, de lo necesario, de que una cosa se da por otra. ¿Ok? Entonces ya entramos, vamos a decir que en un plano más material para explicar las causas de los hechos que caracterizan toda la dinámica de la realidad. No solo en el mundo físico, sino también en el social, la justificación del poder, de las leyes, de los tabúes y de las costumbres que brindan los filósofos. No apela a dioses ni a genealogías heroicas, sino a fuerzas políticas en conflicto y, en todo caso, a la necesidad de utilizar el temor para disuadir a los díscolos de conductas perturbadoras. El carácter convencional, no sagrado, de las pautas que rigen las sociedades y que, por lo tanto, pueden ser desafiadas por quienes no aceptan y denuncian ese convencionalismo, es uno de los aportes subversivos del pensamiento filosófico desde sus inicios. Nosotros podemos decir con toda tranquilidad que la filosofía tiene un rasgo fundamental de revolución,
como forma de pensamiento, como forma de ver el mundo, porque quiere desligarse de esa idea de que los dioses o un dios en todo caso son los responsables de todo cuanto ocurre en el mundo. Ya para el filósofo no puede ser de esa manera o no debería ser de esa manera, pero es algo que incluso como idea, vamos a decir que como marco interpretativo, no aplica solamente a lo natural, aplica también a la vida social, a la vida política del hombre, a la cultura, al progreso, a la civilización. Hay elementos que parten de la realidad misma que deberían permitirnos explicar el porqué de esta dinámica, sin que tengamos que acudir a los dioses como punto de partida y sin que tengamos que ampararnos en la idea de que nuestro propósito concuerda fundamentalmente con el propósito que los dioses nos han asignado, porque de alguna forma esto es un determinismo. ¿Ok? Cuando nos apegamos a esta idea, estamos siendo deterministas. Y claro, yo también puedo decir por otro lado, bueno, pero si yo descubro una ley natural que es rígida, que es estable, donde hay procesos que son necesarios, unos como causas, otros como efectos, y en eso hay una dialéctica natural, hay un progreso, hay un nacimiento y muerte permanente regido por leyes permanentes, valga la redundancia, por leyes constantes. Eso es una especie de determinismo natural. Pero recordemos que el hombre desde su raciocinio, desde su conciencia, tiene también una autonomía de pensamiento. Entonces, de alguna forma, se empieza como a entender o a desarrollar la idea de que, bueno, mire, hagamos nuestras leyes. O sea, vamos a darle así como una visión más material a esta situación. Y ese es uno de los grandes logros de la filosofía. Y ese constituyó un rasgo extremadamente revolucionario, derivado del desarrollo del pensamiento filosófico. Y como yo he dicho en más de una oportunidad, no es que la filosofía se desligó o apartó por completo de una vez por todas al mundo de la mitología, de la religión, de la costumbre, de la opinión, de la tradición. No, pero por lo menos empezó a generar un contrapeso para llamarnos la atención sobre la necesidad de entender que el verdadero mundo o la naturaleza del verdadero mundo se entiende yendo a la profundidad de la razón y no conformándonos con lo que nos ofrecen los sentidos, las tradiciones, las costumbres, las meras opiniones, el apego a lo cotidiano, a lo obvio. Eso fue lo que la filosofía nos quiso decir desde el primer momento. Entonces, en primer lugar, los teólogos suelen demostrar una desconfianza teñida de desagrado y una condena hacia el mundo corporal que nuestros sentidos nos muestran. La auténtica realidad, la de primera clase, no está sometida a mutaciones, dolorosos afanes y perecimiento como la que evidentemente nos rodea. La inteligencia humana no está emparentada con los mecanismos transitorios de la materialidad observable, sino que es supuestamente garantía de nuestra filiación respecto de un orden inmutable en el que estriba la razón última de la desventurada provincia que habitamos. Por ello, la contemplación de lo real parece ser más alta ocupación que cualquier intervención sobre la realidad contemplada. El elemento que contempla es, para los filósofos teólogos, de rango superior a lo contemplado. Esto que suena así como tan complejo es lo que yo expresaba anteriormente. Somos parte de algo más grande. Esto según los filósofos teólogos. ¿Ok? Somos parte de algo más grande. Somos parte de un proyecto universal. Este mundo, esta vida, esta etapa de nuestra existencia es solo un ladrillo en el camino. No es el fin. Entonces, es demasiado importante esto. ¿Por qué? Porque ¿qué se pone de manifiesto acá? La idea de lo trascendental.
Así de sencillo. ¿Ok? Pensar en el hecho de una continuidad como parte nosotros o como componentes de esa universalidad. La vida, la realidad, la existencia como tal no se remite a lo que simplemente captamos a través de los sentidos, ni depende de nosotros. Somos parte de un plan divino, de algo muy superior a nosotros. Esta es la visión de los filósofos teólogos. En segundo lugar, como complemento y reforzamiento del punto anterior, los teólogos sostienen que existe un plan definido, un sentido, una finalidad última hacia la que se orientan los seres naturales y deben ser dirigidas las instituciones sociales. Entonces, fíjense que acá está lo del propósito, la finalidad última. Es como si nos dijeran, miren, nosotros no somos dueños de nuestro destino. Ni usted realmente está haciendo lo que quiere o no puede hacer lo que quiere. O se apega a la ley al fin último determinado por el punto originario de toda la, de toda la realidad universal, o no se vista porque no va para el baile. Si contraviene, si contradice, si viola, si respeta la normativa, la voluntad divina, si no se apega al plan de un propósito final, no tiene nada que hacer. Entonces, esta es la visión teológica o filosófica teológica, vamos a decirlo de esta manera, ¿ok? Ahora, los filósofos ateológicos, por el contrario, no creen en ningún plan final, sino en el azar y en el trenzado eventual de las necesidades. Existe cierto orden universal, pero a ellos les preocupa el funcionamiento y despliegue de ese orden, mientras que a los teólogos el para qué y a partir de quién. El filósofo ateológico, esto me parece demasiado interesante, ¿no? El filósofo ateológico dice, bueno, aquí nosotros tenemos que buscar la explicación partiendo de la realidad misma. Olvidémonos de divinidades, olvidémonos de propósitos, olvidémonos de que hay toda una personalidad detrás de esto y vamos a ver qué sacamos de la realidad misma. Porque aquí tenemos que entender que hay leyes, que hay causas, que hay efectos, que hay azar, que hay determinismo, que hay libre albedrío, que hay una mezcla de todo. Pero como expresión de lo que es la naturaleza de la realidad universal, y por eso debemos acudir a esa misma realidad. Esta era la visión del filósofo ateológico. ¿Ok? Pero el teológico no. El teológico tiene un punto de partida. O sea, ¿quién determina que todo esto sea como es? ¿Y para qué? Como punto final también, como punto de llegada. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, para yo resumir esta idea, es como si les estuviera mostrando, mire, la visión religiosa y la visión filosófica, ¿ok? Y por supuesto, en esa visión filosófica siempre ha existido una visión teñida o impregnada de matices teológicos. Porque contrario a lo que es una pregunta muy frecuente que le hacen a uno, ¿no? Cuando la gente sabe que uno ha estudiado filosofía, que uno es profesor de filosofía, hay una pregunta como muy puntual y bueno, no, yo a veces digo que para mí no tiene sentido, pero hay que entender como la perspectiva de cada quien también, ¿no? Y la inquietud de cada quien, respetar eso, no ser tan crítico, tan aplastante. Le preguntan a uno, ¿usted cree en Dios? Porque los filósofos no creen en Dios. Entonces, yo me río porque lo mismo me preguntó una vez una muchacha cuando le dije que yo escuchaba música rock, porque a mí me gusta demasiado y sobre todo el heavy metal, el hard rock. Ok, me dice, pero usted cree en Dios. Entonces, ¿qué o quién nos enseña a hacer esas separaciones tan abruptas entre distintas culturas y visiones de la realidad? Pascal. Pascal tiene o sugiere
una, una de las pruebas de Dios o una de las pruebas para la existencia de Dios más simpáticas y más ingenuas de todas, diría yo, ¿no? Porque, y de alguna manera, pues, lo que él sugiere a mí me parece como que tiene sentido, ¿no? Porque él dice, bueno, mire, es mejor creer en Dios. Pues porque si creemos en Dios y no existe, pues no perdemos nada. Pero si creemos en Dios y Dios existe, lo vamos a ganar todo. A mí eso me parece muy genial como idea de Pascal, ¿no? Bueno, pero también recordemos a Newton, que decía que él no concebía la estructura universal sin la presencia de Dios, o Galileo, o Descartes, incluso Immanuel Kant, en un momento determinado, le llegó a dar un valor a Dios eh, como referente de moralidad, ¿no? Entonces, todo esto es muy interesante, porque somos una mezcla de todo. O sea, no podemos vernos como en nuestra dimensión individual como fuera de contexto. Eso nunca jamás va a ocurrir. Nosotros nunca estamos fuera de contexto como individuos. ¿Por qué? Porque somos parte de una realidad y nosotros somos uno de los componentes de esa realidad. Por lo tanto, nos incide tal realidad y nosotros incidimos en ella. Bueno, muy interesante todo esto, ¿no? Ahora yo, acá estoy mostrando una imagen que me resume, voy a decirlo de esa manera, ahí ustedes la están viendo, el politeísmo griego. Decía alguien en una de esas tantas cosas que uno lee, ¿no? Cuando se pone a estudiar, decía, mire, en la Ilíada y en la Odisea no hay nada de religión. Porque todos esos dioses, Hermes, Zeus, Hera, Poseidón, Atenea, Hades, Deméter, Apolo, el importantísimo Apolo, ¿no? Esos fueron inventos de los poetas. Así que dejen quieto. No hay nada de religión en eso. No hay nada de divinidad. Eso fue creación de los poetas. Pero fíjense ustedes que la gran diferencia de pensamiento entre el siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo. Para los griegos del siglo VIII, los dioses eran los responsables de todo. Y nada, creo yo, nos puede reflejar mejor ese apego y esa cultura tan arraigada que los relatos de la Ilíada y la Odisea, que son sencillamente magistrales. Todo era responsabilidad de los dioses. Incluso hasta para escribir, el poeta le pedía a la diosa que le iluminara el entendimiento, que le contara a ella misma, que le diera la inspiración para él hacerse eco de sus palabras. Entonces, yo tengo acá esta imagen del politeísmo griego por una razón. Porque paso a un tema muy importante. ¿Cómo veía Platón a Dios? Y acá necesito aclarar algo. El haber colocado la imagen de los dioses griegos y el pasar a hablar ahora de la visión de Platón sobre Dios no es una contradicción. ¿Por qué? Porque los griegos tenían su politeísmo por un lado. Allá están los dioses Zeus, Hera, Atenea, Hermes, Hades, etcétera, que se pelean unos con otros y que toman decisiones y que son pasionales y que se enemistan y que influyen en los seres humanos para que cometan cualquier cantidad de atrocidades o actos heroicos. Y eso se refleja en la Ilíada y la Odisea. Pero por otro lado, había un monoteísmo reflejado, que se reflejaba sobre todo en la presencia del oráculo de Delfos, que tenía como único habitante a Apolo, y con quien los seres humanos se comunicaban primero a través de los sacerdotes a través de la pitia o la pitonisa, y esta pitia o pitonisa en un trance recibía el mensaje del dios Apolo según la pregunta que hacía el mortal.
Entonces le devolvía, Apolo le daba el mensaje a la pitonisa se lo transmitía a los sacerdotes y los sacerdotes al que iba de preguntón. Y resulta que tampoco era un mensaje claro. todo era en acertijos, en adivinanzas, en cosas enredadas a las que había que darle una interpretación. Y yo diría, tan inteligentes también, ¿no? Es como una forma de librarse de ciertas responsabilidades. Bueno, eso fue lo que dijo. Así fue como habló Apolo. Entonces, la cuestión es la siguiente. La visión de Platón de Dios es compleja y evoluciona a lo largo de su obra. En sus primeros diálogos, Platón sigue la tradición religiosa griega, aceptando la existencia de dioses sobrenaturales e inmortales. Ahí está el politeísmo. Sin embargo, a medida que desarrolla su teoría de las ideas, Platón empieza a ver a Dios de una manera más abstracta. En su obra más importante, La República, Platón identifica a Dios con la idea suprema de bien. La idea de bien es el fundamento de toda la realidad, lo que le da sentido y propósito. Es la fuente de todo lo bueno, verdadero y bello. Entonces ya acá, a eso es a lo que se refiere cuando me dice que hay una visión más abstracta de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo está como condensando, como concentrando. Se pasa de un politeísmo o de una visión politeísta a una visión monoteísta. Poli muchos, mono uno. Platón describe a Dios como un ser inmutable, eterno y perfecto. Es la causa de todo lo que existe, pero no es un ser personal que interviene en el mundo. Dios es la realidad última, el fundamento de todo lo que es. La visión de Platón de Dios ha tenido una gran influencia en la filosofía occidental. Su identificación de Dios con la idea de bien ha sido adoptada por muchos filósofos como Plotino, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Ahora, ¿qué atributos le atribuye Platón a Dios? Inmutabilidad. Dios es un ser inmutable, es decir, no cambia ni se transforma. Eternidad. Dios es un ser eterno, es decir, no tiene principio ni fin. Perfección. Dios es un ser perfecto, es decir, posee todas las cualidades buenas en grado sumo. Bondad, verdad y belleza. Dios es la fuente de toda la bondad, de toda la verdad, de toda la belleza. Platón ve a Dios como el fin último del hombre. El hombre debe esforzarse por alcanzar la semejanza con Dios, es decir, por alcanzar la perfección moral, intelectual y espiritual. Y fíjense ustedes que Platón lo enfoca desde tres ámbitos: la moralidad, la intelectualidad y la espiritualidad, conducta, razonamiento y vitalidad, trascendentalidad. Entonces es demasiado importante esto de verdad. Entonces porque ya Platón termina teniendo como una idea muy concreta de Dios y le da unos atributos muy específicos también. Yo coloqué en las imágenes de Platón, de cómo veía Platón a Dios, coloqué unas imágenes idealizadas, por supuesto, de Platón hablando con el dios Apolo. Esas son las imágenes que aparecen ahí. Ahora, fíjense ustedes en esto. Yo voy a cerrar esta disertación sobre el tema de, sobre todo, filosofía y religión, ¿no? En relación a Platón. Con algo que me llama mucho la atención, de verdad, me pareció muy curioso la primera vez que lo leí. Y esto fue extraído de la historia de la filosofía de Will Durant, que me parece súper magistral. Entonces yo le coloqué como título, Platón, Dios y la fe. Y por supuesto sigo con una imagen de Platón hablando con el dios Apolo y paseándose ahí por un jardín que existirá solo en sueños. Ok, fíjense ustedes
lo interesante que es esta idea. Nos dice Will Durant lo siguiente. Platón cree que una nación no puede ser fuerte si no cree en Dios. Una simple fuerza cósmica o causa primera o elan vital que no sea una persona raramente inspirará esperanza, ni devoción, ni sacrificio. No puede ofrecer consuelo a los corazones angustiados, ni valor a las almas que combaten. Pero un Dios viviente puede hacer todo esto y puede impulsar o atemorizar al interesado egoísta para que se modere en su codicia, para que domine algo sus pasiones. Y mucho más si a la creencia en Dios se añade la creencia en la inmortalidad personal. La esperanza en otra vida nos da valor para arrostrar, hacer frente a la muerte y para conllevar la muerte de nuestros seres amados. Nos hallamos doblemente armados cuando luchamos ayudados por la fe. A mí me parecía casi que obligatorio tener que colocar este extracto en la tercera disertación de hoy, ¿no? Sobre Platón. Porque fíjense ustedes qué interesante eso. Platón nos dice, mire, lo que Dios logra en términos de inspiración, no es capaz de lograrlo ningún ser humano. O dicho en sentido contrario, ningún ser humano sería capaz de inspirarnos, de darnos tanta fuerza como lo puede hacer Dios. Pero a esto Platón le suma, y espero no ser redundante en la explicación, pero es que me parece demasiado genial, Platón le suma, ya tiene primero la idea de que si creemos en Dios, indudablemente estamos fortalecidos. Pero si a eso le añadimos la fe de que vamos a ser inmortales, de que cuando morimos físicamente no es morir, sino pasar a otro plano, de que vamos a continuar conscientemente, eso le da más fuerza todavía a la fe en Dios, motiva más. Entonces, por eso es que Platón dice, nos hallamos doblemente armados cuando luchamos ayudados por la fe. O nos lo expresa Will Durant para parafrasear la idea de Platón en cuanto a la relación del hombre con Dios. Entonces, me parece muy interesante todo esto, ¿ok? Y esta pues fue mi disertación del día de hoy. Vamos a continuar, por supuesto, hablando de Platón. Todavía nos faltan algunos temas para cerrar sobre este filósofo. Entonces, bueno, yo de esta manera le doy cierre a la disertación y los invito nuevamente a suscribirse al canal, a recordarles como siempre que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Y como les digo siempre, chao, chao.